Bien, tenemos un ejemplo 3. Nos piden representar gráficamente la unión de los intervalos menos pi, menos infinito, menos pi, abierto por ambos extremos, y el intervalo menos 9 cerrado, 3. Bien, primero hacemos la representación gráfica de cada uno de estos, como se ha visto en los ejemplos 1 y 2. Tenemos lo siguiente. Desde menos infinito hasta menos pi sería la primera gráfica, y el segundo intervalo sería el segmento desde menos 9 hasta 3, teniendo en cuenta que para el primer intervalo menos pi es abierto, y en el segundo intervalo el extremo también derecho, que es 3, también es abierto. Bien, un número real que está en la unión de dos intervalos puede estar en uno de los dos intervalos o en ambos, es decir, x está en la unión de menos infinito, menos pi, unión menos 9,3, que significa que x está en el primer intervalo, o en el segundo intervalo, o en ambos, ¿sí? Por lo tanto, la gráfica de la unión de los intervalos será una gráfica que muestre a ambos intervalos en una misma recta. Entendamos aquí el significado de la unión. Primeramente, si x está en el primer intervalo, pensemos una x, por ejemplo, menos 10, justamente está en el primer intervalo, pero no estará en el segundo. Ahora, para el siguiente caso de que x está en el segundo intervalo, podemos pensar en el mismo 0, que está en el segundo intervalo, pero no en el primero. Y por último, en ambos intervalos. Pensemos el caso del mismo menos 9, o el menos 8, o algún otro número menor a menos pi. Por ejemplo, el menos 9 está en el primer intervalo porque es cerrado por el extremo izquierdo, y justamente menos 9 también está en el primer intervalo porque es menor que menos pi. Para esto, vamos a trazar ambas gráficas de los intervalos de la unión, e inmediatamente debajo de ellas una recta donde vamos a trazar la unión con todos los extremos que intervengan en ambos intervalos. Claro, en el segundo intervalo contiene al origen, al 0, también será necesario colocar el mismo 0 para el caso del trazo de la unión de los intervalos. Luego vamos a copiar ambas gráficas en la recta que hemos trazado, en la tercera recta que hemos trazado. Tenemos por aquí arriba de esta recta el intervalo menos infinito, menos pi, justamente es la recta sobrepuesta o paralela a la recta donde vamos a trazar justamente la unión. Y por aquí abajo el segmento que va desde menos 9 hasta 3, que va a representar el intervalo cerrado menos 9,3 abierto. Perfecto. Con esto, uniendo los dos segmentos, tenemos parte de la recta que va a representar la unión con extremo derecho en 3 abierto, ¿sí? Porque el 3 no está contenido ni en el segundo como el primer intervalo, en ninguno de los dos. Entonces, de el extremo derecho hacia la izquierda se va a extender nuestro intervalo, porque el primer intervalo tiene extremo izquierdo como al menos infinito. Bien. Opción. Ciertos, entonces este extremo no estará, o los extremos no estarán en la unión de los intervalos. Bien. Perfecto. Por último, la unión de los intervalos en la gráfica se puede concluir lo siguiente, que menos infinito, menos pi, unión
menos 9 cerrado, coma 3, va a ser menos infinito, coma 3. Justamente el extremo, el dibujo, la gráfica que habíamos obtenido, cuyo extremo es 3. Y en efecto, esto es correcto. Veamos por qué. Si X está en el primer intervalo, entonces su representación analítica sería menos infinito menor que X, menor que menos pi, porque es un abierto, es un intervalo abierto. Y si X, o más bien, o si X está en el intervalo cerrado menos 9,3 abierto, entonces tenemos menos 9 menor igual que X menor que 3. Tenga en cuenta la desigualdad estricta del lado izquierdo de este segundo intervalo es menor igual, ya no es una desigualdad que no es estricta porque ahora es un corchete como en el ejemplo 2. Muy bien. Pero menos 9 es menor que menos pi. Es decir, lo que vamos a hacer enseguida es juntar a ambos intervalos en una misma desigualdad. Las dos desigualdades en una misma desigualdad. Bien, tenemos menos infinito menor que x menor que menos 9, pero este a su vez es menor que menos pi. Lo estamos diciendo aquí. Y es claro. Claro, menos pi es menor que 3. Entonces, solamente vamos a considerar los extremos, tanto el extremo más izquierdo, que sería menos infinito, como el extremo más derecho, que sería el 3, o más hacia la derecha. Bien, como ambas desigualdades son estrictas por la izquierda como por la derecha, entonces tenemos el intervalo abierto, y de esta manera la unión de los dos intervalos se puede resumir como uno solo. No en todos los casos puede suceder este caso. Vamos a ver a continuación otro ejemplo.